Buenos días, hermosos corazones. Qué felicidad. Hoy un nuevo encuentro en su compañía. Estamos seguros que este programa les va a encantar. Y yo les cuento que estoy muy feliz de estar hoy compartiendo el set con mi hermano Juan David. Hola Juan, ¿cómo amaneces? Olguita, un gusto para mí estar acá. Feliz, hace días no venía por acá al set, pues para contarles un poco a todos y darles la bienvenida. La voz de los corazones, son muchos corazones que se sientan acá cada 8 días a aprender, como ustedes ya lo han visto programa tras programa. Bienvenidos a todos, pónganse incómodos como siempre les decimos, el tintico, las crispeticas, el agüita, como usted se sienta cómodo. Si va a desayunar, bienvenido, acuéstese ahí, su desayunito, pone el televisor, su pantalla, buen audio y si puede, papel y lápiz, porque hoy vamos a aprender un tema especial, sobre todo para los que somos papás. Ya les vamos a contar de qué se trata. La invitada que tenemos el día de hoy es una persona muy especial que nos ha venido enseñando todos estos aprendizajes sobre el sistema educativo. Queremos saludar a Paola Arce. Paola, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Cuéntame un poco para que los televidentes te conozcan. ¿Quién es Paola Arce? Buenos días a la voz de los corazones, a todos los que en la mañana de hoy nos acompañan. Muchísimas gracias Juan David y Olga por esta invitación. Bueno, para mí es un gusto poder participar en el programa y bueno, respecto a mí, puedo resumirlo en que, bueno, mi nombre es Paola Arce, nací en la ciudad de Cali, Colombia, ahora vivo en el Quindío, en una montaña muy bonita, Circasia. Y bueno, aquí, en mi vida puedo decir que me he dedicado a muchas cosas, pero básicamente soy profesora. Esa es mi mayor profesión. Estudié licenciatura en lenguas extranjeras y antes de la licenciatura estudié psicología. Ejercí la psicología trabajando con comunidades indígenas más que todo. Fue como lo que más hice en psicología y en comunidades también internacionales. Y también después de que estudié la licenciatura en idiomas, me dediqué a la enseñanza. Bueno, la enseñanza sí venía desde antes, desde los 17 enseño inglés, pero digámoslo así que se fue puliendo con los años hasta que ya después en la carrera perfeccioné más como la habilidad de enseñar y de ahí me he dedicado a la docencia hasta hoy. Eso es como en resumen lo que yo hago, Juan. Qué maravilla, de verdad, tenerte en este espacio. La voz de los corazones se ha dedicado a eso, a buscar, digamos, esa fuerza que cada uno de nosotros trae en su corazón para que lo compartamos, para que ustedes, los televidentes que están ahí sentaditos frente a sus pantallas, puedan sentir la voz del Padre a través de cada una de las personas que pasan por este espacio. Este programa me lo soñaba hace días, ya habíamos tocado por ahí el tema de poder tener este espacio, de verdad, porque cuando uno ya es padre, es una, digámoslo así, una obligación empezar a investigar un poco sobre la educación, cómo va a ser esa formación, esos principios que le vamos a dar a nuestros hijos, porque todos queremos que ellos, obviamente, sean personas de bien, sean seres humanos que le entreguen a la humanidad esos principios por los cuales todos fuimos creados. Entonces este tema de verdad que va a ser apasionante para mí, va a ser apasionante y sé que para los televidentes también lo van a disfrutar, Olguita. Claro, entonces, miremos cómo a través del tiempo nos han vendido unos modelos educativos eh, que, digamos, serían el ideal para lograr llegar a ser alguien en la vida. Así es. Y nosotros nos preguntamos si acaso desde que nacimos no somos alguien. Este programa especialmente nos va a dar la oportunidad de dar esa otra mirada a la educación, en la cual nosotros hemos estado inmersos generación tras generación, siguiendo los lineamientos del sistema educativo. Entonces, qué rico que hoy tú y yo y nosotros todos
digamos que dispongamos estos corazones al aprendizaje para hacer los cambios y reconocer los otros factores de la educación que de pronto no teníamos tan presentes, ¿cierto? Es una responsabilidad que tenemos hoy, porque hemos delegado, digamos que la educación ha estado en manos de ese sistema y nosotros hemos descuidado un poco como esa parte, olvidando entonces la importancia de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría y de nuestro ser interior. Entonces, para que le demos a nuestros televidentes de una vez cuál es el tema que vamos a tener el día de hoy, se llama Una mirada a la educación. El sistema educativo en pro o en contra del ser humano. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, Paola, entonces aprovechando tu conocimiento a nivel pedagógico, cuéntanos un poquito o arranquemos por saber un poco de tu experiencia educativa. Bueno, muchas gracias. Bueno, de mi experiencia educativa, ya en la introducción les comenté que empecé a trabajar a los 17 años como profesora. Ese fue el momento en que yo estaba perfeccionando mi inglés en un instituto y uno de los docentes me ofreció hacer un reemplazo en un colegio en el que él trabajaba. Pues yo con escasos 17 años pensé que no lo iba a lograr, pero él vio en mí como actitudes en que yo podía explicar, que las personas me comprendían y apreció la oportunidad de trabajar en un colegio. Esa fue mi primera experiencia como docente, fue en un colegio de un sector deprimido de la ciudad, con estudiantes pues, de muy escasos recursos. Allí trabajé 2 años, entre el 2001 y el 2003, enseñando inglés a los estudiantes de todos los grados, desde primaria hasta secundaria. Al finalizar en el 2003, me ofrecieron trabajar en el nocturno y trabajé también con esos estudiantes que hacen su bachillerato acelerado y pues entran como a un colegio a hacerlo lo más rápido posible para poder obtener un título y graduarse, casi todos obviamente adultos. Posterior a este colegio, yo ya estudiando psicología, terminando, no, perdón, antes de eso, cuando ya estudié psicología, yo me di cuenta que me gustó mucho enseñar inglés y apliqué a institutos de inglés. Y comencé con enseñanza para niños, trabajé por allá en el Colombo Americano, en un instituto que se llama Easy Language, y enseñé inglés básicamente a niños inicialmente, y después a adolescentes y luego a adultos. Y cuando terminé mi carrera de psicología, se me dio la oportunidad de ir a Inglaterra a hacer un trabajo voluntariado en una fundación que necesitaban también mi perfil como psicóloga, pero también mi experiencia en inglés, entonces me fui por allá y estuve trabajando en esa fundación un tiempo y cuando regresé, la Universidad del Valle me dijo, mira, como tú pues has estado en Inglaterra y tienes tu experiencia como docente, pues arranquemos unos cursos para la comunidad que son los cursos de extensión de inglés. Ahí pues yo fui de las pioneras, fue la primera que arrancó, diseñé el pensum, el programa académico, toda la malla curricular que se le iba a dar a las personas que iban a estudiar específicamente inglés a la universidad. Y bueno, ahí arrancó mi carrera, por así decirlo, como docente de la Universidad del Valle, primero en los cursos de extensión, luego en los cursos ya regulares para estudiantes regulares matriculados en carreras. Ahí enseñé español para indígenas y afrodescendientes. Ustedes dirán, ¿cómo así? Pero es porque a la universidad llegan muchos estudiantes de comunidades que su español no es muy bueno. Las comunidades afro sí hablan español, pero la parte de lectura y escritura no la tienen muy bien establecida. Cuando llegan a la universidad
tiene muchísimos inconvenientes. Los estudiantes pues, que vienen de comunidades indígenas, algunos hablan su lengua indígena y también tienen sus dificultades, entonces estuve trabajando en ese programa. Luego continué enseñando ya inglés con propósitos específicos, es decir, el inglés que les sirve a los estudiantes para sus carreras. Y también trabajé en universidades privadas, no solo en la Universidad del Valle, sino que también estuve en la San Buenaventura, la Universidad Libre y la Universidad de Santiago de Cali. Pero más que todo trabajé fue en la Universidad del Valle. Y lo último que hice fue trabajar en el programa Valle Bilingüe, que la idea era promover el bilingüismo en toda pues el Valle del Cauca. Eso fue mi experiencia en el campo de la educación. Como ven, pasé por colegios, institutos, universidades públicas y privadas, y también visité otras instituciones tratando pues como de mejorar sobre todo la parte del bilingüismo, pero es innegable que conoce uno de cerca todos los procesos de enseñanza, de educación, de formación, de planeación, de diseño curricular de las instituciones que tuve la oportunidad de visitar, promoviendo sí el bilingüismo, pero también analizando qué sucedía en cada una de ellas, al menos en el Valle del Cauca. Precisamente por ese recorrido, por esa, digamos, preparación y por esa experiencia que has tenido a lo largo de todos sus procesos en la formación y en la educación, es que te invitamos. Por ahí vimos también algunos programas que has hecho, algunas entrevistas, y nosotros dijimos acá en La Voz de los Corazones, qué maravilla poder tener ese conocimiento y podérselo compartir a los seguidores que están ahí cada 8 días presentes en este espacio tan maravilloso. Paola, con ese recorrido que tú has hecho, contame o contanos a todos cuál es la percepción que tú tienes del sistema educativo que nosotros tenemos actualmente. Bueno, eso es algo muy interesante lo que yo he podido observar, porque hay fallas, sí, eso todo el mundo lo sabe, que hay fallas, porque si no hubiera fallas, entonces todas las personas que pasan por la educación serían completamente inteligentes, preparadas intelectualmente para afrontar diferentes tipos de situaciones, y nuestra sociedad pues funcionaría súper bien. Pero encontramos muchísimas fallas, y las fallas vienen desde incluso la formación de la primera infancia, el preescolar, todo lo que es la primaria, la secundaria y por supuesto las universidades. Entonces, esas fallas, ¿en qué se notan? Por ejemplo, en Colombia. Voy a hablar de Colombia y después les cuento pues cómo fue como mi experiencia en otros países. En Colombia, el énfasis de la educación está más que todo cimentado en que los estudiantes asistan a unos procesos de formación y que después sean útiles para el contexto colombiano. Entonces, un estudiante que asiste al colegio, a la universidad, cuando terminan, tanto colegio como universidad, ¿en qué se van a emplear? Entonces, es una formación más que todo enfocado hacia el trabajador. Por eso hay que analizar, por ejemplo, los contextos de los colegios públicos. Un ejemplo, en los colegios públicos usted asiste y son entre 50 y 60 estudiantes por curso. Casi todos están con profesores que pasaron por un proceso, sí, de nombramiento por parte del Ministerio de Educación, y van allá y trabajan, pero muchos de esos profesores, sinceramente, más que todo lo hacen como por el nombramiento, pero no necesariamente están preparados para afrontar un contexto de unos estudiantes en situaciones económicas difíciles, con situaciones personales que los agobian, que de pronto no pueden dedicar su tiempo extra a fortalecer conocimientos que en la sola educación no pueden fortalecer, que tienen muchísimos compañeros en el aula y que más que todo se basa en el concepto de competencias. Hoy en día es la competencia. Usted es competente en, claro, la competencia significa que solo unos cuantos van a alcanzar los niveles esperados por el sistema y otros se van a quedar rezagados. Entonces, los poquitos que van a llegar a ese nivel de competencia pueden acceder, por ejemplo, a una universidad pública, que es lo que podrían pagar, ¿no? Y de pronto los que no alcancen, pero tengan el sueño, la meta, la idea de los padres de que si usted no estudia, no es nadie en la vida, entonces le van a tratar de meterse en una institución privada
pagando todos los millones que esto acarrea, y como no se tiene plata, entonces metámonos a un ICETEX o con Colciencias, bueno, con alguna institución que les pueda prestar el dinero para su educación superior. Terminan su educación superior y quedan con una deuda de millones, muchos millones, porque siempre estudiar en una universidad privada es costoso, y se tardan 10, 15 años, incluso más, para poder devolver ese dinero. Entonces son funcionarios o son empleados que van a tener un dinero muy escaso porque gran parte de su dinero va a ir a pagar las deudas para poder estudiar. Ahora, sabemos que la competencia de un graduado de una universidad es muy grande. Hay muchísimos profesionales y hay muy pocos puestos vacantes para que los profesionales lo ocupen. Muchos de ellos van a tener que emplearse por un salario mínimo, hacer el trabajo, no necesariamente lo que estudiaron, sino lo que les salga. Entonces ahí entra como una parte de conflicto, de psicológicamente traumas y un montón de cosas, porque se dan cuenta que la realidad supera sus expectativas. Y es una adultez que empiezan a vivir con muchas frustraciones, con muchas limitaciones, porque bueno, empiezan a ver que la realidad es bastante abrumadora. Eso es lo que pasa con, por ejemplo, los colegios públicos. Y bueno, si ya hablamos de los privados, que también podemos hablar de los privados, van a decir, no, pero yo quiero que mi hijo tenga un futuro brillante, entonces yo lo escolarizo en una educación privada desde temprano, la educación, la teoría, no sé, cualquier tipo de teoría que esté de moda, y esto vale caro, pero no importa, yo como papá me esfuerzo, me endeudo, que lo pago, termina el colegio, bueno, le pago la universidad, termina la universidad, ay, el muchacho no quiere hacer tesis, no, porque es que la tesis es muy difícil, pero la universidad le propone una opción, y es que haga una especialización. Eso lo hace hoy en día mucho en las universidades privadas. Le dicen al muchacho, ay, usted no quiere hacer su tesis, no se preocupe, ese documento es muy difícil y nosotros entendemos que no lo puede hacer. Le ofrecemos la posibilidad de que haga una especialización, solo le vale 3 millones el semestre, son 3. Y cuando termine de hacer la especialización, entonces usted termina con el título universitario, la especialización, y puede salir más preparado al entorno laboral. Y sus padres más endeudados todavía. Eso no lo dice la universidad, pero es lo que está en la letra pequeña. Entonces, eso es lo que pasa con el sistema educativo hoy en día. Si un padre decide arriesgarse y emplear todos sus recursos para financiarle la educación a los chicos, pues en estas condiciones, entonces, ¿qué garantiza que cuando el chico termine esté lo suficientemente preparado para enfrentarse a la vida, para enfrentarse a todo lo que le acarrea y a la competencia que se va a encontrar allá afuera? Y también, ¿qué garantiza que la educación que usted pagó con tanto esfuerzo e invirtiendo muchísimo de su recurso va a ser necesariamente la mejor para formarlo como el individuo que necesitamos ser hoy en día en una sociedad como en la que estamos? Esa sería como la invitación a que nosotros también reflexionemos qué hay detrás de todo ese interés en la escolaridad, no solo temprana, sino tantos años de escolaridad, tantas especializaciones, posgrados, postdoctorados que son carísimos, pero que supuestamente nos están preparando cada vez mejor. ¿Será que sí es así? Paola, aquí estaba pensando yo en eso, que a veces uno invierte tanto en esa parte de educación, y cuando realmente sale a ejercer, pues no alcanza a recuperar toda la inversión que se hizo. Y ahora el tiempo. Y el tiempo. O sea, es que es tremendo cómo nosotros vamos, digamos que podemos ir analizando todos estos factores en la educación que hemos vivido, ¿cierto? A mí me gustaría mucho, Paola, que en este contexto nos hablaras un poquito como de esos orígenes de la educación. ¿Cómo es que a qué nos conllevó esa parte? Bueno, hablar de educación es hablar de una historia que lleva miles de años en el planeta, porque la educación pues aparece desde incluso las comunidades indígenas anteriores, sino que hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de educación. De hecho, hay muchos tipos, pero está la educación tradicional,
tradicional, hablo de tradicional, basándonos en la historia pues de las raíces de los indígenas, de nuestras comunidades ancestrales. Hablemos más bien de educación ancestral. La educación ancestral pues lleva muchísimos años en el planeta, desde que un padre se interesó porque su hijo aprendiera. Eso es educación ancestral. Pero fue pasando sociedad tras sociedad, generación tras degeneración, y llegamos al punto actual de la educación moderna. ¿Sí? La educación moderna no es muy antigua. La educación moderna, si nos vamos pues a los orígenes de la educación, ella nace con las primeras universidades que se crearon por allá hace algunos siglos, y solamente podían acceder a esas universidades algunas personas. De hecho, al principio las mujeres no podían acceder a la universidad. Y educar a una mujer era un asunto bastante complicado. Colegios, centros de formación, era casi que imposible para una mujer. Pero con los años esto fue cambiando. Hablemos ahora de la educación moderna, que la educación moderna lo que más, digámoslo así, lo que más podemos analizar hoy en día es que se basa en una educación temprana. Hoy en día los padres tenemos los niños, y el niño empieza a hablar y ya nos empezamos a preocupar. Ay, ahorita pues yo le puedo enseñar a hablar, pero ¿y lo que sigue? ¿Qué le puedo enseñar yo? No me siento preparado, no sé qué enseñarle. Entonces arranca la preocupación por la educación temprana. Entonces decimos, un niño chiquito necesita aprender más cosas, yo me preocupo por su futuro, soy un padre responsable, pues yo gracias a Dios tuve la oportunidad de que mis padres me pagaran una universidad y fue muy buena, pero mi hijo, ¿cómo hago para que pueda acceder a eso? Entonces ya desde el año empezamos a pensar qué voy a hacer con mi hijo, dónde lo voy a meter, qué va a estudiar, ¿cierto? Eso se llama educación temprana. La educación temprana no es muy antigua. La educación temprana aparece aproximadamente en el siglo XIX, finales del XVIII y en el XIX. Porque en esa época, en el siglo XIX, apareció la famosa revolución industrial. Y la revolución industrial lo que quería o necesitaba era tener empleados en las fábricas. Entonces había unas grandes fábricas que se construyeron en ese entonces, sobre todo en Inglaterra y en varios países europeos, y los dueños de las empresas, de esas grandes industrias, necesitaban emplear a una gran masa, a un gran colectivo de personas que se ocuparan en las fábricas. Con la llegada de la era industrial también llegó la Gran Depresión económica y también la gran pobreza en las ciudades. Había muchas personas que necesitaban trabajar y no tenían como los recursos para hacerlo, y lo único que había era la fábrica. Muchas de ellas eran mujeres con hijos, y la pregunta es, ¿qué hago con los hijos si yo me voy a trabajar a la empresa? Entonces ahí aparecen las primeras dam schools, o que son las escuelas amigas, las primeras escuelas que se crean. Tuvieron muchísimas denominaciones, pero esta es una de las denominaciones que les dieron. Y allí las mujeres, algunas mujeres especializadas, se encargaban de cuidar a los niños mientras las otras mujeres iban y trabajaban. En Inglaterra aparece, precisamente en esta época de la Revolución Industrial, aparece Samuel Wilderspin, y él empieza a proponer unas escuelas especializadas que se llaman infant schools, escuelas para niños. Y estas escuelas para niños ya pues tienen como unas bases más específicas, empiezan a ser un poco más organizadas, ya no es solamente la guardería para dejar al niño allí y mientras se trabaja en la fábrica, sino que ya son escuelas específicas con teorías específicas para que los niños aprendieran en la escuela. Y esa escuela de Wilderspin es la que empieza a ser famosa en Europa. Obviamente Wilderspin es un inglés que tiene el apoyo de la corona británica, y los que conocemos de historia sabemos que la reina Victoria, todas las reinas que le sucedieron y la corona británica han sido como los grandes dueños del mundo, porque ellos con sus colonias se expandieron por todo el mundo y siempre su interés fue de dominación. Entonces Wilderspin, con el apoyo de la corona, el interés no era solamente formar unos niños, sino que también había un interés de parte de la corona y de todo el sistema, que hubiera algo allí específico.
Los niños entran a un colegio, pero ¿qué va a pasar con ellos? Ah, es que al futuro van a ser trabajadores de empresas, van a ser trabajadores de industria. Entonces empecemos a formarlos desde pequeños con esa idea, que ellos no se van a quedar pequeños, ellos van a crecer, deben seguir en un proceso, en un sistema educativo, y después cuando se gradúen o terminen este sistema, entonces puedan ser los funcionarios, los operarios ideales dentro de este gran engranaje del sistema como tal. Muy interesante toda esa parte histórica de, digamos, de nuestros antepasados a través de la educación. Se me venían muchas cosas a la cabeza cuando te escuchaba hablar y entonces pensaba, ¿cuántos años nos hemos gastado nosotros los seres humanos en buscar una educación afuera, pero descuidamos esa fuerza interior de lo que hemos venido hablando cada 8 días en este espacio tan maravilloso, La Voz de los Corazones, que afortunadamente para ustedes los televidentes, para nosotros los presentadores que estamos acá o que venimos a compartir y aprender, nos hemos ido dando cuenta de muchísimas cosas que nos han escondido, que el sistema nos ha manipulado para que nosotros no comprendamos. Pero sí tendrá entonces sentido que yo me desgaste tantos años en una educación primaria, tantos años en una educación secundaria, tantos años en una educación superior universitaria, para salir a ganarme un sueldo, a comprar una casa, un carro, poder pasear 3 veces en el año y ya, y se acabó la vida. Llegué a la adultez, me enfermé, postrado en una cama y se acabó. Y ese fue el principio o el ideal de la vida exitosa de un ser humano. Qué pesar, digamos que me cuestiona mucho en estos momentos y a la vez me alienta, porque yo digo, tengo un bebé que tiene apenas 2 añitos y podemos empezar a transformar, digamos que ese futuro para ellos. A nosotros nos tocó, porque muchas personas de las que están allá como televidentes dirán, pero ¿cómo hago yo para cambiar eso? Si es que yo nací en este sistema y a mí me toca sí o sí ir al colegio, ir a la universidad, tener un título y salir a buscar una empresa para trabajar y ahí quedarme toda la vida pagando las deudas, si no fue del préstamo universitario, o si no es la de la casa, o si no es la del carro. Entonces se nos pasó la vida en eso, en automático, en buscar cosas afuera, en correr, en desconectarnos, en perseguir cosas afuera. Y la esencia de nosotros, lo que decíamos ahorita, estudie para que sea alguien, como si haber nacido, tener al Padre en nuestro corazón, tener esa fuerza del Creador, no fuera a ser ya demasiado. Es que lo que está afuera no representa ni una pizca de mostaza, o llamémoslo un granito de arena, en la inmensidad de la creación. El sistema de educación y las cosas materiales que vemos en este planeta no representan una pizquita de arena referente a la inmensidad que es esta creación y que es el Padre Eterno a través de todo lo que Él ha creado. Entonces, qué rico que empecemos a entender eso. ¿Para qué se creó el sistema de educación? ¿Cuál es la finalidad de un sistema? ¿Cuál es la finalidad de que nosotros mantengamos ocupados afuera y desperdiciemos el tiempo que tenemos en nuestro interior o la fuerza que cada uno de nosotros trae en su interior? Saludemos en estos momentos a todos los países que nos están viendo, que nos encanta y siempre les agradecemos. A Perú, que se manifiesta tanto por ahí en sus mensajes, a Venezuela, a México, lindo y querido, que los amamos, Estados Unidos, nuestra colonia por allá en Europa. Un abrazo de corazones dulces y les agradecemos por conectarse en cada 8 días. Brasil, Argentina, todos esos países que cada 8 días están ahí, pues bueno, gracias por conectarse. Australia, no lo dejemos, que ellos están muy lejos, pero están muy atentos también a nosotros. A propósito, mi hermana que estuvo por allá hace poco en Australia, qué rico saludarlos y decirles que aquí estamos aprendiendo. Escriban sus mensajitos ahí en el chat, que poco a poco iremos desarrollando los temas que ustedes desean y también dándole respuesta a esas preguntas. Paola, con todo esto que hemos conversado hasta el momento, ¿cómo crees que debería ser el sistema educativo de nosotros, los seres humanos? Bueno, para nosotros poder proponer un sistema educativo ideal, pues primero tenemos que ir a digámoslo así, a la esencia del ser humano.
Yo pienso que si nosotros desconocemos cómo es el ser humano por dentro, qué trae su espíritu, qué trae su mente, pero en la verdadera información, la que es muy difícil proponer un modelo educativo que sea exitoso. Hay algunos que hablan de modelos educativos exitosos porque están de moda, porque se basaron en alguna persona que defendía la libertad del individuo, u otra que defendía al individuo social, otra que defendía al individuo que juega y a través del juego se conoce. Bueno, hay muchas teorías, pero también esos teóricos, si nos ponemos a analizar cuáles son las raíces de esas teorías, pues viene de algunos judíos muy famosos que dieron sus aportes a la educación. Pues se me ocurre mencionar Sigmund Freud, el padre de la psicología, un judío muy famoso. También está Spinoza, está el mismo Albert Einstein, era judío. Bueno, Woody Allen, hay tantos que se pueden mencionar. El mismo Karl Marx, que es el padre pues, del socialismo, y tantos que han dado sus aportes teóricos para la base de lo que hoy en día es la educación, ¿sí? La educación tradicional, la educación que se enseña en los colegios, la educación que se enseña en las universidades, tienen estas bases. Uno de los ejemplos de las bases pues, de la pedagogía moderna es que se basan, por ejemplo, en las teorías de Freud, el padre de la psicología. Freud, pues los que conocemos, que hemos estudiado Freud porque en la universidad pues lo aprendimos, estudiamos cómo es la teoría de qué es el ser individuo para Freud. Y para Freud, según sus teorías, el niño, por ejemplo, es un perverso polimorfo. ¿Qué significa perverso polimorfo? Que tiene varios tipos de perversiones desde que nace y debe estructurar su yo, su personalidad, digámoslo así, como lidiando con esas perversiones que trae de chiquito. Y esa es la base, o sea, pensar que el ser humano es perverso desde pequeño. Por ejemplo, que cuando se amamanta de la madre hay excitación sexual de parte del hijo y de parte de la madre, que la niña se enamora del papá, que la niña del papá y el niño de la mamá. Y que hasta que no encuentra una persona que sea similar a su ideal de padre y madre, o no resuelva su conflicto con el padre y con la madre, no puede ser feliz como individuo. O sea, son muchas cosas que uno piensa y dice, ¿en serio? Ese es el teórico que basa toda la psicología. De la psicología sale toda la raíz de la pedagogía, y de la pedagogía se crean los colegios y se crean todas estas academias que nosotros estamos usando para inscribir a nuestros hijos. Entonces, ahí es donde hay que analizar, ¿será que un sistema que basa su idea de ser individuo de esta manera tan perversa me está dando a mí las herramientas para yo educar a mi hijo? Entonces ahí es donde tenemos que ir a lo que decía Juan David. ¿Qué será lo que verdaderamente sirve? Pues vayámonos allá, a la época en la que la oscuridad no había metido su garra para manipular al ser humano, y veamos cómo se aprendía en ese entonces. Bueno, entonces vayámonos a la época de las comunidades andinas anteriores a que llegara la rebelión, por ejemplo, a Sudamérica. En la época del Tahuantinsuyo, ¿cómo se educaban nuestros hijos? Lo importante, la familia. Siempre la familia fue lo más importante en la educación de los hijos en las comunidades indígenas antiguas. Papá y mamá responsables de la educación de su hijo. Si iban a cultivar papa, yuca, sembrar lo que sea en la tierra, se enchumbaban a su niño y lo ponían a trabajar junto con ellos, que sintiera la cercanía de padre y madre en su proceso de crecimiento. También estaban obviamente los mayores, mayor a mayor, que eran los sabios de la comunidad y que en algún momento tenían sus encuentros con los niños y los formaban en cosas que de pronto su papá y su mamá no los podían formar. Pero esos eran las comunidades antiguas antes de que llegara la incidencia de la rebelión a enseñar lo que no es. Después, si nos ponemos a pensar también en algunos personajes históricamente importantes para nosotros, cómo se educaron, cómo aprendieron. Un ejemplo que a mí me encanta siempre dar, ¿cómo aprendió Jesús? Esa es una buena pregunta. Jesús, a pesar de ser un ser que podría haber llegado acá en una nave y aparecerse y decir, hola, llegué, vengo del centro de la galaxia, no lo hizo.
Él encarnó en el vientre de una madre, María, y tuvo a su papá José. Y se iba al taller de José, José le enseñaba carpintería. Si ustedes estudian los apócrifos van a darse cuenta que él tuvo tutores también. Habían unas personas que iban y le enseñaban a su casa lo que de pronto sus padres no le podían enseñar. Y estos tutores venían y le daban sus conocimientos, y es muy particular como en los apócrifos hasta él decía, cuestionaba, ¿no?, a sus tutores, le decía, bueno, yo aprendo a repetir lo que tú me dices, pero enséñame entonces de dónde viene la letra A. Y el tutor quedaba como, no sé por qué me pregunta eso. Y le decían a José, no, venga, sabe que le devuelva a su hijo porque definitivamente él es un caso especial. Pero bueno, si hasta Jesús tuvo tutores, educación en casa, siempre andaba con su papá, siempre andaba con su mamá, y ellos eran lo más importante dentro de su formación. También Simón Bolívar. Ustedes estudian la historia de Simón Bolívar, cómo se educó Bolívar, a qué universidad, bueno, sí, universidad sí fue, pero a qué colegio, jardín infantil lo inscribieron a los 2 añitos para yo poder meter a mi hijo ahí a los 2 años y que aprenda cómo fue Bolívar. No, a él no lo metieron a colegio chiquito, él creció en su casa, también con su papá, también con su mamá, con la cantidad de trabajadores que habían en la finca, porque pues él vivía en una hacienda muy grande, y la parte social que él estaba con la gente que constituía su entorno cercano. Ahí aprendió el valor de la justicia, viendo cómo eran las dinámicas sociales de los empleados de la hacienda. Ahí se dio cuenta de lo ilógico que era el esclavismo. Y todo eso que él aprendió en su formación lo tuvo de vivencia directa, de su entorno directo, de crecer en un hogar. Que sí, claro, él tuvo tutores que fueron y le ayudaron con sus conocimientos de arte, sus conocimientos de letras, ustedes pueden investigar eso. Pero ¿hasta qué edad fue Simón Bolívar al colegio? ¿A los 10? ¿A los 12? ¿A los 7? ¿A los 3? Su educación fuera de casa fue cuando ya estaba lo suficientemente maduro para poder afrontarlo, pero su formación intelectual como individuo fue en la casa cuando estaba pequeño. Eso nos da muchas respuestas. ¿Cuál sería la respuesta más lógica? Que nuestros hijos cuando están muy pequeñitos, están muy vulnerables, es un gran error llevarlos a una escuela la cantidad de horas que hoy en día está de moda llevar al niño. Porque el niño se levanta, sobre todo en Colombia, ¿no?, a las 6 de la mañana, toma un transporte hasta el colegio que normalmente es súper lejos, porque entre más lejos está el colegio de la casa, normalmente es el más caro. Qué casualidad. Y el más famoso y el que más va a educar a mi hijo, el que tiene inglés, francés, portugués y bueno, todos los idiomas, son los que están más lejos. Entonces, 1 hora y media de transporte hasta las afueras de la ciudad para que llegue al colegio. Ahí se queda hasta las 3 de la tarde, tiene que almorzar en el colegio y regresa a su casa por ahí a las 5, 5:30 de la tarde después de haber estado en el sistema educativo 8 o 9 horas de su vida. Cuando llega a las 5:30 de la tarde, llega el papá cansado, la mamá cansada de trabajar en el sistema laboral, y cuando llegan a la casa, ¿qué conversación van a tener? Ay, no, veamos el partido, veamos la novela, porque es que con este cansancio no hablemos de cosas importantes. En conclusión, ¿cuánto tiempo para un niño en formación desde el primer año de vida en adelante, que hoy en día se educa desde esa edad, va a tener para compartir con sus padres, con su familia, con su entorno, si desde chiquitos los alejamos de la casa y los mandamos por allá, para que otras personas con títulos o con formaciones que no sabemos cuáles son? Si estudió pedagogía, si estudió psicología, si fue a la universidad, estudió en Harvard. Ajá, ¿y qué aprendió? ¿Y cómo enseña? ¿Y qué verdaderamente tiene él en su espíritu, ella en su espíritu, para enseñarle a mi hijo a ser individuo? Pregunto yo. Bueno, pero como tienen el título, tienen las certificaciones colgadas en el colegio, el PI que lo respalda y todo lo demás, entonces ellos son los responsables de la educación de mi hijo. Y ya cuando mi hijo está adolescente, que es cuando hoy en día vemos que la cosa se pone dura, los adolescentes son los que más problemas tienen, no saben qué hacer, claro, están cerca de adultos y vienen de una infancia muy fracturada, porque con padres ausentes, con otros que han sido importantes para ellos, luego los padres le dicen, pero ¿por qué no me cuentas? ¿Por qué no confías en mí?
pues porque desde chiquito no tuviste tanto tiempo como para compartir con el niño, como para que fueras un referente en la formación del niño, alguien en quien él confía y pueda escucharle sus problemas y pueda ayudarle a resolver y pueda ser quien lo prepara para la adultez. Ahí están las respuestas a muchas cosas. Eso sería, Juan, tener en cuenta como todo lo que verdaderamente ha funcionado, así sea muy antiguo en nuestra época de la humanidad. Claro, es que antiguamente pues la rebelión no estaba tan incidiendo como está incidiendo ahora. Entonces revisemos los orígenes, revisemos los personajes que han sido importantes, pero importantes espiritualmente también para nosotros. ¿Cómo aprendieron ellos? Y tomemos de ese ejemplo para nosotros poder aplicarlo con nuestros propios hijos. Total, Paola. Acá estaba pues rememorando y supremamente cierto lo que Paola nos está contando, porque digamos que en mi experiencia también educativa teníamos niños que llegaban a las 6:30 de la mañana, llegaban y los recogían 6:30 de la tarde. Y nosotras éramos las encargadas del baño, del desayuno, del almuerzo, de que el niño durmiera. Y en el tiempo del receso escolar, pues justamente el niño no quería ir a casa. ¿Por qué? Porque es que nosotras éramos, digamos, su casa, su primer contacto con quien jugaba, con quien hablaba, al que acariciábamos. Entonces, eso sí genera en los niños esa fractura tan grande que Paola en este momento nos hace pues en el ejemplo, en la explicación que nos está dando. Entonces sí, qué bueno un poquito como de ese sentir de los padres en este momento y tomar como las riendas de lo que nos está pasando. A veces nos parece muy importante tener el niño en ese colegio de clase alta, entonces se trabaja intensamente para poder obtener los recursos, cuando ese niño necesita otras condiciones de cercanía y de amor. También por esa misma condición, claro, un chico sale a los 16, 17 años y ya se quiere ir lejos de la casa. ¿Por qué? Porque es que él nunca estuvo acostumbrado a convivir con el papá y la mamá. Entonces, ¿qué quiere? Viajar, irse a otros países y a otros espacios. Es una cosa muy chévere para que todos estemos como en el análisis de esta situación educativa. Hay muchas cosas interesantes. Este programa de verdad que me pone arrozuda la piel, porque yo estoy viviendo en estos momentos un proceso con mi hijo donde tenemos que empezar a definir todo este proceso de educación. Y te escucho hablar, Paola, y siento, digamos, una alegría en mi corazón de comprender un poco todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y de empezar a tener mejores decisiones, que le entreguemos a nuestros hijos la verdadera esencia de la vida. Porque al estar desconectados nosotros de esa fuente que nos creó, pues obviamente dimos papaya, por decirlo así, dimos papaya mucho tiempo y nos alejamos del verdadero propósito por el cual estamos acá. Yo te he escuchado hablar ahorita, Paola, y dijiste una clave fundamental que hoy se las quiero compartir porque fue mi aprendizaje en estos momentos, se las quiero compartir a todos. Nos alejamos de nuestros hijos porque tenemos muchas obligaciones, y las obligaciones son que tenemos que ir a trabajar jornadas larguísimas, a conseguir un recurso para poder sobrevivir, ¿cierto? Mandamos nuestro hijo a un sistema educativo que está, digamos, diseñado por un sistema, ¿cierto? Un sistema que ahorita también te voy a hacer esa pregunta para que lo podamos un poco ampliar y los televidentes les quede claro quién es, digamos, que el encargado de manipular ese sistema, o quiénes son los que orquestan ese sistema, para que la gente lo comprenda con las pruebas, porque finalmente la idea es que usted hoy, que está sentado frente a la pantalla, diga: aprendí esto, tengo la claridad de cómo debo educar a mi hijo. Entonces, si ya nosotros comenzamos a entender que nuestros antepasados no enviaban a los hijos a ningún lugar, sino que ellos mismos se encargaban, papá y mamá, de estar al frente del hijo, de entregarle la formación, de entregarle el amor, las leyes universales, las leyes de la creación. Mijo, el sol nos entrega una fuerza, mijo, el agua nos entrega una fuerza. Venga, sembremos, venga, cuidemos la naturaleza, cuidemos los animales, venga, ordeñemos las vacas. Si esa era la esencia de la vida, ¿en qué momento nosotros nos dejamos meter que era ingeniería, que era abogado, que era administración? ¿En qué momento? ¿Por qué?
¿Por qué nos dejamos desconectar? Hay unas razones, ¿cierto? Hay un sistema que es el que nos está manipulando. Pero ojo, el llamado que estamos haciendo hoy, y digamos que a través de este aprendizaje es, si nosotros ya estamos comprendiendo que el sistema nos está desconectando a nuestros hijos y que nosotros nos estamos desconectando de ellos y a nosotros nos entregaron la responsabilidad. Cuando nosotros quedamos en embarazo, papá y mamá les entregaron la responsabilidad de criar, de educar, de elevar ese espíritu hacia la fuerza creadora, hacia la fuente que nos dio esta oportunidad. No que se lo entregáramos a un sistema para que fuera un profesional, para que fuera competente, para que fuera... Ojo, nos lo entregaron a nosotros para que recordáramos la fuente original, de dónde provenimos y que pudiéramos, mediante la educación que nosotros le vamos a entregar a él, que él también reconociera esa fuente creadora y regresáramos a ella, no que nos desconectáramos. Ahora, con esta explicación, Paola, un poco cuéntanos quién está entonces detrás de toda esta manipulación, quiénes son los que orquestan, digamos, el sistema, quiénes son los que han hecho que el ser humano se haya desconectado de su corazón, que es la fuente, y se haya dedicado a perder el tiempo afuera. Bueno, Juan, eso es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que nosotros, este tipo de programas son muy buenos porque nos ayuda como a ahondar en el porqué de las cosas y nosotros tenemos que pensar que siempre hay un interés detrás de que las cosas sucedan como sucedan. Hay una élite, unos poderosos, una invasión que de pronto a los que ahorita apenas se están conectando con la voz de los corazones, pues yo sí los invito a que revisemos programas anteriores en los que se ha hablado de esta invasión. Hay una élite en estos momentos que gobierna el mundo, son muy poquitos, que muchos de ellos son invisibles y que les interesa que el mundo se rija por una serie de pilares, conceptos, preceptos que ellos imponen y quieren que la sociedad no salga de ese cuadrito que ellos colocan. Entonces, por ejemplo, hoy en día, para que el ser humano no desarrolle todo ese potencial que trae por dentro espiritualmente hablando, no madure y no despierte ante una realidad que en la que vivimos, no despierte a la Matrix, por así decirlo, entonces le ponen unos encierros, como cuando uno tiene una vaquita y no quiere que se le vaya del terreno y le pone unas cercas. Así funciona la sociedad. Esa sociedad, ese sistema, le decimos sistema, pero en realidad son muchos microsistemas, muchos microengranajes que conforman una gran totalidad sistémica. Y a eso es el gran sistema. Entonces, hablando del sistema educativo, obviamente lo que dirige el sistema educativo son las universidades. Esas son las que, digamos así, que mandan la parada en cuanto a los conceptos, las estructuras que deben dirigir todas las instituciones, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, hasta que se llega a las universidades. Y esas universidades definen qué se debe tener como lineamientos para que una institución funcione. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en Colombia está el Ministerio de Educación Nacional y también están las Secretarías de Educación. El Ministerio, las Secretarías, las universidades, todas estas conforman como unos consejos y esos consejos definen qué se hace y qué no se hace. Entonces, una cosa que sí debemos tener en cuenta es que por más que nosotros queramos ser alternativos y digamos, voy a crear una escuelita alternativa donde la fuente sea el individuo en su espíritu y voy a enseñar cómo funcionan los logosoles, cómo estructurar los logosoles en su energía, cómo yo respeto la ley del logosol y le enseño al niño que con esa energía de cada logosol se puede estructurar también intelectualmente y cómo aprovecho también la conexión con la naturaleza y la incorporo en su formación intelectual. Y hago con eso un plan de educación. Un ejemplo, agarro ese plan de educación, voy a la secretaría local y lo registro. Me van a decir, logo, ¿qué? ¿Que la naturaleza aquí?
que estructurar el espíritu. ¿Cómo? No, señor, si usted va a hacer un colegio, usted tiene que enseñar eso que ya está estipulado por el ministerio, eso que ya está estipulado por todos los entes a nivel global, porque el niño debe tener una inteligencia marcada a lo que a nosotros nos interesa que tenga, porque el niño no puede ser una rueda suelta que ande por ahí libre, sino que él tiene que encajarse dentro de algo que ya está estructurado. Si su hijo quiere ir a la universidad, pues tiene que tener un título, primaria, secundaria, y ahí poder acceder a una educación universitaria. Entonces, eso no es ajeno. Ningún ministerio nacional, ninguna secretaría tampoco está suelta. Ellos también se encajan dentro de un sistema global que es planetario, donde dicen cómo se deben educar a los individuos. Por ejemplo, ustedes no se han cuestionado por qué algunos colegios, hoy en día algunos han variado, pero casi todos tienen uniformes. Y bueno, ¿y el uniforme qué significa? Todos son igualitos, porque el uniforme es uniformidad, ¿no? Que todos sean igualitos. ¿Por qué ponen un uniforme? ¿Será que les interesa que el individuo sea uniforme? Que cuando vayan a su centro educativo haya una uniformidad en el pensamiento. ¿A quién le interesa que todo sea uniforme, que todo sea igualito? ¿Acaso en la naturaleza todas las aves se visten iguales? Entonces, esa uniformidad es como una conclusión de lo que busca el sistema global, que nadie sobresalga, que nadie sea más, que nadie sea no, todos uniformecitos. Y si hay uno que sobresale, porque pasa, ¿no? Que a veces las grandes mentes de las universidades, las grandes mentes de los colegios, se ganan unas becas y se los llevan a Europa. Y por allá en Europa los agarran, bueno, Europa o Estados Unidos, algunos se van para la NASA, para el Instituto de Investigación Biomolecular, de lo que sea. Y por allá, eso se llama fuga de cerebros. Agarran nuestros cerebros de los estudiantes que son brillantes y los ponen por allá, lejos de Latinoamérica, donde sus aportes van a servir a la humanidad. Pero en realidad no están sirviendo a la humanidad porque no sirven en su entorno. Los alejan de su entorno, que es Latinoamérica, se los llevan a países europeos, a países que ya tienen poder, para que esos países tengan todavía más poder. Entonces, es entender, Juan, que ese sistema sí hay unas élites, sí sabemos dónde está, porque ¿por qué los cerebros se fugan para Europa y para Estados Unidos, por ejemplo? No se fugan para Bolivia, uy, el más brillante de la universidad, beca para Bolivia, ¿dónde? Y que vayan a Bolivia y que rescaten el salar que está desapareciendo por el... No, eso no sucede. Investiguemos, los estudiantes que son brillantes se los mandan para la NASA, se los mandan para la Universidad de Groningen allá en Holanda, se los manda para Cambridge allá en Inglaterra. Y es que allá quienes están, ¿por qué se los mandan para allá? ¿Qué hacen allá? Ah, no sabemos. No, pues no, mi hijo brilló y se lo llevó porque sí. Y probablemente allá pues van a agarrar raíces, consiguen su esposa, consiguen su vida y se quedan allá. Entonces, ¿qué es el sistema educativo en últimas? Los intereses de unos poderosos que quieren seguir siendo poderosos, que crean un sistema para que la gente se meta allí desde chiquito, no cuestione. Porque otra cosa es que si usted lo meten en un sistema de chiquito, le ponen el uniforme, lo hacen madrugar, y cuando va a hablar en el colegio tiene que levantar la mano y si no le dan la palabra usted no puede hablar, el empleado perfecto. Cuando usted termine la universidad, usted va a ser un funcionario excelente, no va a cuestionar, se va a poner el uniforme, va a madrugar, se queda todo el día, sale a las 5 de la tarde de trabajar, así como cuando estudiaba, usted es el excelente funcionario. Pero ustedes han preguntado cómo funciona la educación en Europa. Porque yo cuando estuve en Inglaterra lo vi. Los chicos no entran a las 6 de la mañana al colegio, ni a las 7. A las 9 entraban a clase. ¿Usaban uniforme? Algunos sí, pero la mayoría no. Cuando la educación era muy especial no usaban el uniforme. Y a mediodía los dejaban ir a su casita a almorzar y tenían normalmente a su abuela o alguien de la familia que les cocinaba y pasaban los alimentos con su familia. Porque es que el europeo no piensa en el funcionario como el latino. El latino es el que va a nutrir el sistema desde la parte de las bases.
pero el europeo tiene que ser el jefe, tiene que ser el que piense, tiene que ser el que maneje la maquinaria. Entonces el europeo debe pensar diferente al latinoamericano, por lo tanto la educación en Europa es diferente a Latinoamérica, y en Europa al individuo se le, digámoslo así, se le forma, no para ser un funcionario perfecto, sino para ser un jefe. Y como es jefe, pues tiene que aprender a pensar diferente. Puede tener espacios personales diferentes a los que tiene el funcionario, y por supuesto que debe tener una formación más específica. Por ejemplo, en los colegios europeos no hay lo que acá en Latinoamérica existe como materias de relleno. O sea, no han visto que acá vamos a meter una materia de relleno, exploración vocacional. No digo que sea mala, no, pero es una materia que uno dice, un muchacho de 14, 13 años, exploración vocacional, ¿usted qué va a hacer en la vida en 5 años? Hombre, pensemos, o sea, un muchacho de esa edad no tiene claras muchas cosas, y también en la educación latinoamericana es muy común, y me pasó a mí, que nos graduamos de 15, 16 años, chiquitos. Yo me gradué de 15, entré a la universidad a los 16, cumplí años en vacaciones. Pero entramos a la universidad siendo bebés y nos toca llegar a un entorno difícil, con unas condiciones exigentes, unas decisiones de adultos que nos toca enfrentar a los 15. Por eso, por ejemplo, yo estudié psicología, pero me dediqué a la psicología no, luego terminé psicología, le di el título a mis papás y estudié algo que a mí me apasionaba, que era la docencia, y eso me pasó a mí. Esa es mi historia, pero no será la historia también de muchos niños en Colombia que se gradúan chiquitos, no tienen ni idea qué hacer, pero por la presión de los padres tienen que estudiar algo para que sean alguien en la vida. Eso pasa aquí en Latinoamérica. En Europa, los chicos normalmente se gradúan de 17 y 18, algunos, y cuando se gradúan de 17 hay algo que muchos países promueven, que es el año sabático. Claro, el europeo tiene recursos, entonces sale del colegio, por ejemplo, en Alemania ellos tienen algo que se llama labor social, algo así como que si usted no quiere ir al ejército, puede irse a hacer una labor social en otro país, y salen a los 17 y se van a hacer labor social. Y viajan un año entero por el mundo, claro, tienen con qué. Y a los 18 ya llegan a estudiar, ya saben más o menos qué quieren, porque ya exploraron el mundo, ya conocieron, ya se conocen más como adultos y dicen, ah, no, yo definitivamente quiero ser contador, porque bueno, me di cuenta que soy bueno para los números, me gusta administrar recursos, entonces voy a estudiar eso. Pero en Latinoamérica no es así, porque es que la idea del plan para Latinoamérica es que seamos funcionarios, y posiblemente a alguien frustrado, porque un funcionario frustrado pues le va a funcionar a usted bien, un funcionario que ya le mataron los sueños, que ya se resignó a que por más que estudió pues le tocó ser, no sé, taxista, entonces pues ya no va a poner problemas, ya se acostumbró a ser así, pero en cambio el europeo no, el europeo tiene que formarlo diferente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver ¿por qué? ¿Por qué funciona así? ¿Y por qué nosotros seguimos en la misma rueda de samsara, repitiendo los errores de nuestros padres y nuestros abuelos, encajando en el sistema? Y eso que el sistema hoy en día, yo diría como más corrompido. O sea, hoy en día nos ponemos a ver cómo están los colegios, qué se ve en los colegios, cómo funciona la sociedad hoy en día, y como que cada vez está peor. Entonces ahí es donde uno tiene que analizar y tomar decisiones, pero con conceptos de realidad. No, y para colmo de males en la educación ahora, entonces ya enseñándole a los niños que ellos pueden elegir cambiar o no cambiar de sexo, de identidad. Tremendo. O sea que este es el momento para que despertemos, para que entendamos esto que estamos conversando, porque es muy bueno esa claridad que Paola nos Claro. está haciendo. Es un llamado a la inteligencia tan tremenda que nosotros tenemos, porque somos unas creaciones perfectas y como tal entonces podemos ser tan buenos en esta parte educativa. Pero Paola, es que a pesar de todo eso que tú nos has contado y cómo nos han manejado y que tan rico que hoy estamos aprendiendo y abriendo los ojos o quitándonos ese velo frente al tema, fuera de eso, a los niños se les lleva para unas actividades extracurriculares.
¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Explícanos un poco en qué consiste o qué se pretende con esas actividades. Agotar al ser humano prácticamente. O sea, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Yo no estoy en contra de las artes, ni del deporte, nada de eso. O sea, yo pienso que un ser humano integral tiene que formarse también en deporte, sí, tiene que formarse también en arte, porque eso es la expresión de su espíritu, pero tenemos que también ver cómo manejamos el tiempo de nuestros hijos, porque es que nuestros hijos no son adultos. A veces nosotros ponemos al niño en una dinámica de adulto que nosotros nos hemos metido allí porque llevamos muchos años haciéndolo y nosotros pues de pronto no nos agotamos. Podemos trabajar 8 horas perfectamente, llegar a la casa y seguir pegados del computador y manejar altos grados de estrés y bueno, y funcionamos bien, entre comillas, ¿no? Eso es lo que la gente cree. Pero entonces a los niños pensamos que entre más tiempo ocupen su mente con algo, más van a aprender y más adelante van a tener un mejor futuro. Pero eso es con el concepto de que el futuro de nuestros hijos es como si fueran solo profesionales, como si la carrera que fueran a escoger efectivamente fuera lo que fueran a hacer en la vida. Pero recuerden que yo les digo que no necesariamente hoy en día hay trabajo para todos los profesionales que están sacando las universidades. Lo que sí van a hacer nuestros hijos son individuos. Lo que sí van a hacer nuestros hijos son personas. Lo que sí van a hacer nuestros hijos son miembros de una familia y miembros de una sociedad. Y la educación no puede separarse de esa idea de que nosotros pertenecemos a una familia, pertenecemos a una sociedad y somos seres espirituales. Entonces, agotar al ser humano con una gran cantidad de actividades extras, además de las que ya son, digámoslo así, obligatorias, lo que hace es generar altos grados de estrés, ¿sí? Altos grados de ansiedad. Los niños empiezan a volverse ansiosos con tanta responsabilidad que tienen y al final esa ansiedad se les revienta en la enfermedad de moda, que son las crisis de ansiedad. Ustedes hoy en día, ay, no, es que Pepito Pérez está internado porque le dio una crisis de ansiedad. Entonces se bloquean y empieza la tembladera y los ruidos y todo esto, y eso es una enfermedad hoy en día. Pero es que la crisis de ansiedad no es otra cosa más que saturación. La gente se satura porque no tiene tiempo para tener una libertad espiritual, no tiene tiempo para escuchar su corazón, no tiene tiempo para conectarse consigo mismo, no tiene tiempo para autoconocerse, no tiene tiempo para disfrutar con su familia, con la naturaleza, hacer parte de una sociedad de una manera diferente. Entonces, como no tienen tiempo para eso, se meten en un montón de actividades. Y así ponemos a nuestros hijos metiéndolos a colegios desde tempranito hasta tardecito y luego metiéndolo en violín, metiéndolo en curso de lectura rápida, en un montón de cosas, supuestamente para que nuestro hijo sea más inteligente y llegue a la mejor universidad. Y bueno, todo lo que nosotros creemos que necesita nuestro hijo. En realidad lo que nuestro hijo necesita es tiempo, necesita desarrollarse, necesita compartir, necesita estructurarse dentro de una familia, ser mejor individuo, explorar su espíritu. Entonces, eso es lo que pasa con las actividades extracurriculares. Hay una cosa ahí que también tenemos en cuenta, no sé si ustedes han escuchado hablar de la generación cristal, ¿lo han escuchado? Eso también está muy de moda hoy en día. Ah, no, que los millennials hoy son la generación cristal. ¿Qué es una generación cristal? Pues que uno no los puede ni mirar, ni tocar, ni decir, ni nada, porque se quiebran. Entonces entran en la famosa crisis de ansiedad. Y esa generación cristal son los chicos que hoy en día son los jóvenes y que vienen de un proceso de incidencia de las redes sociales, de incidencia de lo mediático, del internet, de un montón de cosas que son precisamente los hijos de una sociedad con escolarización súper temprana. Nacen 2 meses para el jardín. Salieron del jardín, párvulos, caminadores, preescolar y todo eso, y llegan a la universidad, posgrado, por doctorado, y buscan trabajo y no hay. Esa es la generación cristal que tenemos hoy en día. Los chicos millennials que son súper sensibles, que explotan con nada, que lloran por todo y que uno no sabe cómo manejarlos. Bueno, pensemos de dónde viene esa generación cristal. Y si ahorita está la cristal, ¿qué le sigue?
yo me imagino que más adelante va a ser la super cristal, la vidrio, la no sé, algo que ni se pueda tocar, la hielo que se derrite, porque es que estamos educando a hijos cada vez con más problemas, precisamente por eso, por desconocimiento. Qué interesante este llamado que le estamos haciendo a los padres de familia. Hoy este programa es una oportunidad para que usted, papá, usted, mamá, que está ahí en su casa, se cuestione y se pregunte, bueno, ¿qué educación le estoy dando a mis hijos? Aparte que cuando te escuchaba hablar, sentía que le quería sumar a todo ese tiempo que los mantenemos ocupados, una cantidad de horas en el televisor viendo series y viendo caricaturas demoníacas, violentas y una cantidad de atrocidades que, claro, pues entonces el muchachito solamente tiene en la cabeza, se la pasa todo el día así o se la pasa todo el día. Entonces queremos, ¿de dónde salió este muchacho así? ¿Y quién le está enseñando eso? ¿Y este muchacho por qué tiene esos miedos? ¿Por qué tiene esos temores? ¿Por qué tiene esas inseguridades? Pero, papás, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Se los estamos dejando al sistema educativo, que ya sabemos cómo viene estructurado. Se los estamos dejando a las caricaturas y a la televisión, que ya sabemos cómo viene estructurado. Se los estamos dejando al jardín, a la empleada, al cuidador. ¿Y dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? Si es la responsabilidad que a cada uno de nosotros se nos otorgó como ley universal. Es que quedar en embarazo es la mayor bendición que un ser humano puede experimentar. ¡Wow! Esa alegría, quedamos en embarazo, vamos a concebir un hijo, vamos a tener una creación propia de nosotros que nos dio la responsabilidad del Padre Eterno. Y se lo entregamos al sistema, y se lo entregamos al mundo, a la manipulación, al caos, porque ya estamos comprendiendo cómo está articulado ese sistema para dañar, deteriorar y alejar al ser humano de nuestra identidad. Juan, espérate, es que eso es lo que pasa, digamos, cuando los papás a veces se sienten sin herramientas de qué hacer con el hijo, una pataleta en la calle y no saben cómo asumirlo, qué hacer. ¿Cómo? Y entonces se les pega, se les grita, cuando la responsabilidad es propia, ¿cierto? La responsabilidad es de nosotros, que dejamos en manos de otros esa parte de acompañamiento, de estar con ellos. ¿Por qué los niños aman tanto las nanas? Y para la mamá se le vuelve un caos el fin de semana sin la nana en la casa. El niño no toma sopa, el niño no quiere nada, porque nosotros hemos otorgado, las mamás o los papás, han otorgado como ese compromiso con el hijo a otras personas por ese interés pues laboral y obviamente que en la necesidad de la adquisición económica, ¿cierto? Entonces, qué rico, vea, estamos felices de esta oportunidad con este programa para hacer reflexiones. No quiere decir entonces que ya vamos a ir a todos a sacar a los niños del colegio y no, ya no más del colegio, a satanizarlos, ¿cierto? Es nosotros qué papel entonces jugamos ahí. Claro. Dale. Qué interesante eso que acabas de decir, Olguita, porque entonces, si ya estamos comprendiendo que les hace falta tiempo de calidad a nuestros hijos, entonces vamos a hacer el esfuerzo, papás. Yo sé que es difícil que nosotros digamos vamos a salir del trabajo, como decía Olguita, y nos vamos a dedicar las 24 horas, ojalá fuera así, a nuestros hijos. Pero entonces si yo trabajo 8 horas, las otras 8 horas que esté en mi casa se las voy a dedicar a mi hijo, a formarlo, a educarlo, a compartir con él, a mostrarle la creación, a mostrarle la naturaleza, a llevarlo a que vea los animales, a generarle unos principios. Creemos seres humanos en la luz. No les demos tantas cosas materiales, no los compremos con regalos y con cosas que los van a desconectar, que son del sistema. Démosles amor, démosles ejemplo. ¿Cómo trato al portero? ¿Cómo trato al vecino? Total. ¿Cómo trato al señor del otro carro que casi nos chocamos? ¿Cómo lo trato? Y eso lo está viendo mi hijo. Esos son los verdaderos momentos donde yo tengo que educar a mi hijo, donde yo tengo que regalarle esa fuerza que yo tengo en mi corazón y que es la educación que él más adelante va, digamos, que a agradecer. Paola, con este panorama que ya lo planteamos, digamos un poco desalentador, porque algunas personas dirán allá, tan difícil todo lo que estamos viviendo. ¿Qué les podemos plantear, digamos, que a los padres sobre un modelo de educación? ¿Cómo podemos hacer para empezar a transformar esto que ya hoy le acabamos de entregar a la gente, pero que tiene solución? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, es una pregunta bastante difícil de contestar porque la idea no es generar la idea de lo que usted decía, Juan, de que ahora entonces vamos a desmatricular a nuestros hijos de los colegios, a dejar nuestro trabajo, no. Obviamente si se pudiera, si una persona tiene la posibilidad de, de revertir este proceso, pues hay alternativas como el homeschooling, por ejemplo, la educación en casa. Que la educación en casa, pues es un concepto también que lleva muchos años, pero hoy en día está de moda decirle homeschooling y ustedes entran por internet y van a encontrar un montón de cosas. La educación en casa es una herramienta que pueden tener ciertos padres que tengan como la posibilidad de manejar su tiempo, de pronto organizarse con su pareja, que uno trabaja en la mañana, el otro en la tarde, y así pueden ser tutores de sus propios hijos en casa. Esa es la educación en casa, básicamente. Que haya un tutor en casa que guíe el proceso de formación de los hijos, para no separarlos tanto de los padres, que ellos tengan como el entorno de su casa disponible para su educación. Y es posible, porque hoy en día en un planeta que tiene internet, que tanta información que hay, pues se puede acceder a la información muy fácilmente. Hoy hay muchas herramientas de escuelas virtuales, colegios virtuales, que tienen los tutores a los niños y les entregan como las herramientas que ellos necesitan básicas. Eso sí, yo digo básica, porque es importante nosotros también filtrar que nuestros hijos no necesitan muchas de las cosas que les dan en los colegios. Hay cosas que son ya muy complementarias, muy para ocupar la mente del niño, o muy enfocadas también pues a manipular al individuo, como lo decía ahora Olga y Juan, de la educación de género, por ejemplo. Hoy en día la educación sexual y la identidad de género y bueno, todo eso que está como formándose a los hijos hoy en día. Eso es bueno uno tenerlo totalmente filtrado. A los niños pues les enseña mucho los conceptos de la evolución, las ideas de Darwin, todo lo que tiene que ver con el origen del universo, que somos los únicos habitantes del universo. Y mucha de la información que se entrega a nivel de los colegios, pues sería bueno uno poder tener una visión crítica, formar a nuestros hijos con algo diferente, ¿no? Tener como una visión crítica de lo que ellos aprenden. Yo, por ejemplo, a mi hijo lo tengo inscrito en un colegio virtual, pero yo soy la tutora, o sea, que él se conecta a las clases conmigo al lado. Y yo he logrado organizar mi tiempo para poder dedicarme a mis actividades económicas en un espacio diferente al que mi hijo tiene en la clase. No todos lo pueden hacer, sería lo ideal, uno poder acompañar a los hijos en el proceso de formación y guiarlos. Y así cuando mi hijo recibe una información que no es, yo pues tengo como la forma de explicarle, hijo, lo que pasa es que según ciertas teorías esto es así, pero miremos la lógica detrás de la información, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lógico? Y bueno, empieza a sacar de su espíritu también. Eso es una ventaja que yo tengo. Y para mí sería como lo mejor de poder brindarle a nuestros hijos esa posibilidad. Si no es el papá, si no es la mamá, pues a veces en nuestras casas hay la abuela pensionada o, bueno, alguien que también pueda asumir la responsabilidad, porque la abuela va a decir, pero yo como le enseño a un niño a escribir, tranquila, para eso está el colegio virtual. En el colegio virtual a usted le enseñan desde la escritura, la lectura, las bases de todo lo que el niño necesita, porque ellos son expertos en eso. Y lo que hace la abuelita es guiarlo para que en el proceso de aprendizaje no se pierda, porque ese es el problema, que se pierde. Y si nos ponemos a ver, muchas veces los individuos aprenden más con guía personalizada que con una guía general, porque a veces nos desconectamos, no nos damos cuenta que están diciendo y cuando nos volvemos a conectar están hablando del siglo XVIII. ¿Y a qué hora llegó el siglo XVIII? Yo me perdí. Bueno, entonces, ese tipo de formación tan grupal hace que también la mente divague, se pierde tiempo porque, bueno, no funciona igual. Y funciona mucho mejor si es alguien que tiene un vínculo conmigo, alguien que está en mi propia familia, porque tenemos un vínculo emocional que nos une, un vínculo espiritual que nos une. Hombre, no se mueve una hoja sin la voluntad del padre, y menos un hijo nace al azar en una familia. Si a un niño escogió desde allá, desde el plano donde estaba, encarnar con esos padres, es porque esos padres tienen una función con ese espíritu, como espíritu.
Entonces nosotros debemos asumirnos como responsables de ese espíritu. Por ejemplo, a mi hijo ustedes le preguntan y mi hijo dice, no, yo cuando estaba en el cielo, a mí me dijeron que yo tenía que venir y yo tenía como varias mamás ahí y yo te vi a ti y te escogí a ti. Él lo dice perfectamente. Luego lo pueden entrevistar si quieren. Pero es eso, si los niños mismos escogen a sus espíritus padres que los acompañan, es porque ese espíritu tiene que dejar un legado de formación a su hijo. Y no podemos sencillamente lavarnos las manos afirmando que estamos muy ocupados cumpliéndole a un sistema o cumpliéndole aquí y por allá y dejar a nuestros hijos que otros lo críen. No, no es así. Entonces es eso, es un llamado a que los padres asumamos esa responsabilidad y que seamos muy críticos. Si no podemos ser los guías en el momento de la clase, como lo soy yo, al menos que cuando lleguemos de la educación de nuestros hijos nos sentemos y le digamos, bueno, cuéntanos qué aprendiste hoy, qué te enseñaron, cómo te fue, bueno, cuéntame qué estás aprendiendo y nosotros mismos ser responsables de qué les están enseñando, revisar sus cuadernos, revisar sus libros y que empecemos un diálogo en el que la inteligencia de nuestro hijo se vuelva crítica, no que se vuelva sumisa y que se vuelva entrenable. Lo que yo le dije es porque lo dijo el profesor, lo que me dice el director, eso es porque lo dice el director. No, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos también a cuestionar. Si no más adelante queremos que nuestros hijos, por ejemplo, sean cuestionados, o sea, que no se coman todo lo que les dice el sistema, que piensen diferente, les queremos dar un conocimiento y nuestros hijos nos van a decir, ay, no, mamá, no venga a inventar usted. Claro, ¿qué va a inventar si nunca estuvo pendiente? Ahorita si quiere estar pendiente, no. Desde que nace, desde que se forma, desde que va creciendo, hay que tener cercanía con nuestros hijos, hay que hablar, hay que conversar y hay que asumirnos como espíritus responsables de esos espíritus en formación que el Padre Eterno nos puso en nuestra propia casa. Y de ahí esa necesidad de confianza que los papás decimos, pero ¿por qué no me tiene confianza? Es que yo soy tu amigo, cuéntame. ¿Cuál? Si nunca estuvo ahí, ¿cierto? Entonces, como esa parte. Como papás también nosotros debemos ser muy intuitivos de esas cualidades que tienen los hijos, porque es que hay cualidades innatas en ellos, por ejemplo, de música. Entonces, uno va viendo que el niño tiene esas cualidades, entonces por ese lado lo va enfocando. Cosa que los papás no podrían estar tan atentos si no están ahí, no saben a los niños cuáles son sus preferencias, claro, o con qué herramientas vienen de antes, ¿cierto? Entonces qué rico que nosotros también seamos muy vigilantes como de esa parte de las condiciones y cualidades hermosas que tienen nuestros hijos. Estamos muy felices, Paola, definitivamente. Muchísimos aprendizajes, muchísimos aprendizajes. Total. Y si ustedes, los televidentes que están ahí sentaditos viéndonos cada 8 días, quieren seguir aprendiendo, la recomendación que siempre les hacemos, un libro que se llama Un corazón para dioses, un libro maravilloso que habla de esa fuente creadora, de dónde venimos, de dónde provenimos, por qué estamos en este sistema, por qué estamos en este planeta, qué estamos haciendo acá, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra esencia. Un corazón para Dios es un libro muy completo para que ustedes lo puedan adquirir y adquirir esas herramientas desde donde fuimos creados. Y mi eterno corazón, esta es como la introducción a Un corazón para Dios. Mi eterno corazón también, esa fuente creadora que es nuestro principio, de dónde venimos. Acá se los mostramos para que si los desean adquirir, pues nos escriben vía chat y hacemos la forma de que ustedes los puedan recibir. Y también invitamos a todos, pues si ustedes están dispuestos con esa mente abierta a analizar estos cambios, a ver cómo es el proceso que tenemos que hacer en este camino, afortunadamente que nos está llegando esta información, los invitamos a que nos visiten en nuestra sede, en la Floresta, a 2 cuadras de la estación Floresta, en la carrera 78A, número 4894. La información que aquí les entregamos es totalmente gratuita. Tenemos un número de teléfono para que nos contacten, el 321-870-7814. Les aseguramos que no se van a arrepentir de venir y visitarnos. Paola,
Y para despedir, digamos, este espacio tan maravilloso, de antemano agradeciéndote mucho por toda esa fuerza, toda esa información, toda esa investigación que tú has hecho a lo largo de tu experiencia. Gracias por compartirla, gracias por sacar este espacio, sabemos de tus ocupaciones, por regalarnos un poquitico de esa esencia de la cual nosotros fuimos dotados, todos los seres humanos, pero que a veces por el sistema nos desconectamos. Qué rico haber tenido esta oportunidad de compartir contigo y darle otra mirada a esa educación, cuestionar un poco y estar alertas con nuestros hijos. Un mensaje final con redes sociales también, por favor. Por ahí sabemos que tienes un emprendimiento que también nos gustaría que nos lo compartas para que lo mostremos acá en nuestro espacio La Voz de los Corazones y que cada vez pues podamos ampliar un poco esa información. Cuéntanos, Paola. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, sí, yo ahora que vivo en el Quindío, pues tuve la oportunidad de involucrarme con la red de artesanos de acá del Quindío. Pues sí, yo soy de Cali, cuando vivía en Cali pues trabajaba más que todo como docente, pero acá recordé una de las habilidades que yo siempre he tenido, porque yo tejo desde que estaba muy pequeña, pero lo hacía más como un pasatiempo, como algo que hacía como porque me gustaba, y cuando ya conocí la espiritualidad que hay detrás del tejido, empecé a ahondar un poco más. Yo en el 2006 más o menos estuve en el colectivo cultural andino de Cali, y en el colectivo cultural pues aprendí un poco sobre qué es el tejido, la parte de la ancestralidad y la parte de la espiritualidad en desarrollar el tejido. Entonces aprendí que nosotros cuando tejemos, por ejemplo, tejemos pensamientos, tejemos emociones, tejemos situaciones personales que se reflejan en el tejido. Por eso los tejidos son de diferentes colores, algunos son más gruesos, otros son más apretados, otros más sueltos, porque allí se plasma mucho del tejedor. Y por eso ancestralmente pues las personas usaban bufandas, faldas, camisas, todo tejido, porque la labor del tejedor pues era una parte espiritual que se llevaba a la persona, y sus prendas no eran solamente para cubrirse del frío, sino también herramientas de protección. Según la energía con la que se tejía la ropa, la persona podía incluso protegerse de las inclemencias de la naturaleza, de los animales o de cualquier peligro que pudieran enfrentarse. Entonces, el tejido es algo que tiene mucha riqueza espiritual, es algo que también nos conecta con nuestro interior. Cuando dialogamos interiormente y vamos tejiendo, el diálogo fluye más, y más que todo si se hace en la naturaleza. Entonces acá en el Quindío, como yo me conecté con la red de artesanos quindianos, empezamos, a pesar de no ser quindiana, pues me han adoptado con mucho amor y yo les agradezco muchísimo. Hago parte de 2 asociaciones de artesanos acá, y nosotros exhibimos nuestro arte los fines de semana en diferentes ferias que hay aquí en el Quindío, en Circasia, a veces en Tebaida, a veces en Armenia, bueno, donde hay diferentes muestras artesanales. Y bueno, eso es lo que yo hago ahora, mi emprendimiento, Unicornio Accesorios se llama, para que si quieren pues me pueden seguir en Instagram, en Facebook, y allí pues pueden encontrar el arte al que yo me dedico. Tengo una socia que también es tejedora, ella, Mariani Sánchez se llama. Ella también trabaja con tejido, muy hermoso. Hacemos más que todo accesorios para dama y para niña, pero también hay otras cosas que pueden encontrar allí. Eso es Juan David, y muchas gracias. No, Paola, muchísimas gracias a ti por haber estado hoy con nosotros. Realmente el aprendizaje maravilloso. Para nosotros, los que hemos sido profesores y los que aún están ejerciendo, herramientas valiosísimas. Nosotros sabemos que hay un plan de educación institucional al que nos debemos ceñir, pero cuando uno adquiere estas herramientas, uno tiene la posibilidad de tocar más el corazón de esos niños, de esos que están en nuestras manos. Entonces, gracias por todas tus enseñanzas, esperamos tenerte nuevamente con nosotros, y gracias infinitas a la audiencia que se conectó hoy. Sabemos y estamos seguros que este programa les encantó, que lo van a replicar y que lo van a volver a escuchar, porque esta es una tarea
que no es solo desde los colegios, sino que inicia en nuestros hogares. Ojalá que haya segunda parte, Paola. Te dejamos ahí ya la invitación abierta, porque por ahí hay una agenda que ya están, digamos, diseñada, que ya la tienen diseñada en los países europeos, de lo que hablábamos ahorita, y que seguramente ya está llegando a nuestros países latinos con una, digamos que un modelo de educación ya moderno, una propuesta nueva, para que también podamos profundizar y ampliar un poco ese tema que también es muy maravilloso. Muchísimas gracias. La pregunta para todos los televidentes que son papás: ¿dónde están los papás? Vamos a llevarnos esa pregunta al corazón, vamos a reflexionar sobre ella y vamos a trabajar, porque si nosotros tenemos la posibilidad de revertir todas esas situaciones que hoy tocamos, pues qué rico que lo podamos hacer en pos del ser humano, en pos de ese espíritu que nos dieron como responsabilidad de padres, guiar en este propósito. Muchísimas gracias a todos, a Paola por este espacio tan maravilloso, y a ustedes los televidentes. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Hasta luego. Paola, gracias. Adiós, muchas gracias a todos, abrazos de corazón y bueno, ahí seguimos en contacto.